Buenos días, mis hijos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Excelente, me alegro. A lo que van entrando los demás, vamos a economizar un poquito el tiempo. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la clase anterior que nosotros vimos para luego entrar a nuestros temas. ¿Quién se anima? Profesor, ¿puede repetir lo que usted dijo? Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la clase anterior que nosotros vimos. Algo breve. Okay. Bueno, estoy como perdida. No estuvimos hablando sobre qué son tablas, algo así. Sí, pero también se dejó otra tarea. Sí, correcto. Después que hacemos la retroalimentación, entramos a la tarea que tenemos pendiente para hoy. Ok. ¿No recuerda la clase que tuvimos la semana pasada? De arriba. ¿Y qué? Que ustedes no revisan su cuaderno con respecto a la tarea que dejamos semana tras semana. Sí, profesor, claro. De mi parte, sí. Exacto. Entonces, ¿podrían decirme por lo menos lo que vimos la semana de arriba? Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo el proceso de analización y modificación de la estructura de una base de datos. Dentro de esta están las tablas, que se refiere al tipo de modelado de datos, donde se guardan los datos recogidos. También están los campos y el registro. Ok, excelente. Muy bien. Otra persona más y entramos al tema correspondiente del día de hoy. También estuvimos diciendo que los datos en una tabla se pueden organizar ya sea en orden numérico, en alfabético, en filas o en columnas. Ok, excelente. Ok, para el día de hoy nosotros tenemos unas cuantas preguntas concernientes a lo que son ya la base de datos, que nosotros lo conocemos bastante bien, a la perfección. Y por lo menos considero que la pregunta ya la han buscado todo, porque la dejamos el viernes pasado y hoy es martes, es decir que tenemos unos cuantos días para nosotros investigar y realizar la pregunta. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a comenzar? ¿Nadie investigó la clase? Sí. Ok. Sí, pero no encontré nada referente a lo que te mandó.
Bueno, ¿y quién puede comenzar? Bueno, dentro de lo que usted mandó a investigar, que yo recuerde, estaban que son los procedimientos de control, que se dice que es un lenguaje proporcionado del sistema de gestión de base de datos que incluye una serie de comandos de SQL y que permite al administrador controlar el acceso de contenido de la base de datos. También el procedimiento de control se puede definir como un elemento de proceso administrativo que incluye las actividades de emprender y garantizar las operaciones reales y conocidas en operaciones planificadas ya dentro de la base de datos. Este proceso permite garantizar las actividades que se ejecutan para proyectar. También un documento de datos que estuvo ahí mandándolo a investigar. Este se puede definir como un conjunto de programas que almacenan, recuperan y gestionan datos de un documento o alguna base de datos ya estructurada. Ok, Ya. Muy bien, gracias. Excelente, Yumilka. De verdad que sí, que lo hizo bastante bien. ¿Alguien más? Yo. Sí. Yo sobre los documentos Eh, de base de datos. yo voy a hablar sobre la documentación de los datos. Sí. La documentación de los datos se dice que está relacionada al proceso de la creación de un PGD, ya que es aquí donde se documenta la recopilación, el almacenamiento, el procesamiento, las formas de compartir y eliminar los datos. Ok, excelente. ¿Alguien más? Leslie, no te escuché. ¿No se escucha? Ahora sí. Bueno, yo investigué sobre los documentos de los datos, que es muy importante preservar y dar acceso a todas las informaciones que serán necesarias para que estos puedan ser interpretados y reutilizados, ya sea por los mismos equipos de investigación que lo han creado, como las otras personas interesadas del futuro. Ok, gracias. Yanibel, buen día. Buen día, profesor. Yo investigué sobre el procedimiento de control, que es un carácter que tiene como finalidad detectar los errores o las desviaciones que durante el desarrollo de las transacciones no hubieran sido identificados por los procedimientos de control, y también investigué sobre el de datos, que es un material de un hecho o un acto realizado en funciones por instituciones o personas física, jurídica, pública o privada, que es registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte de lengua natural o conversible. El 5. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? También usted mandó a investigar sobre la guía de acción y se dice que la guía de acción dentro de una base de datos va de la mano con la tabla, ya que es un sistema de gestión de base de datos relacional que hace la acción en que se puede realizar una base de datos o un mandato en la que se va a realizar. Esta puede especificar cómo es que se va a hacer cualquier acción sobre la base de datos. Ya también el SQL es un lenguaje que trata sobre esto mismo. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Señor Eric, seguimos con usted.
Profesor, tengo que decirle que no me hice la tarea. O sea, disculpe, pero el problema es que no entendí bien, o sea, qué es lo que o sea, qué es lo que yo tenía que hacer en la tarea. O sea, no Pero entendí qué es lo que tenía que buscar y aprenderme. algunas veces yo no comprendo por qué ya en el momento, en el instante que estamos ya en el acto de ya de exposición o de socialización de algunos temas, porque dentro del grupo mi teléfono no está oculto. Y dentro del mismo grupo también se puede preguntar para ver por lo menos qué es. Y si los que están dentro del grupo, que somos 33 o 34, no respondemos, déjame tirarle al profesor a ver qué me dice. Pero ya no en el momento que estamos ya con la exposición, usted no puede saltarme de buena primera que no se sabe la clase. Con tiempo de anticipación. Pues si comenzamos a contar desde el viernes, sábado y domingo y lunes, son 4 días. Yo sé que estoy en mala. Sí, Eri, pero que tú no eres ya un estudiante de tercero, tú eres una persona ya de quinto. Ok, seguimos. Profesor, yo. Sí, Yamilka. Y después yo. También usted estuvo mandando a investigar cómo se generan los documentos necesarios dentro de una base de datos, ya sea para crearlo o modificarlo. Dentro de estos pasos está que primero debemos estructurar la información, ya sea con el uso del título creado, después crear el estilo que se necesita, el documento, luego utilizar un encabezado y pie de página para dar más información, después modificar el formato de página según la necesidad que lo necesitemos, después utilizar la sección distribuida y organizar un documento y después organizar los datos que tenemos, ya sea en filas y columnas o en orden analfabético o numérico. Ok, muy bien. María Asensio. Sí, yo voy a hablar sobre... Mire, profesor, estoy un poco perdida. El último tema o sea, que yo sé que no trabajamos fue lo que es analizar o modificar las estructuras de las bases de datos. De eso que yo voy a Correcto. hablar. Bueno, visitas o consulta. En las bases de datos, una visita es un conjunto de resultados. Es un conjunto de resultados de una consulta que nosotros hacemos que está almacenada por datos. Es una consulta que presenta como una tabla virtual y que a partir de un conjunto de tablas en una base de datos relacional, las vistas tienen la misma estructura que una tabla de filas y columnas. La única diferencia es que solo se almacena de ellas la definición, no los datos. Los datos que se recuperan mediante lo que es la consulta de una vista se presentarán igual que los de la tabla. De hecho, si no se sabe que se está trabajando con una vista, no se va a suponer que es así. También
una vista se puede especificar a través de una expresión de consulta, una sentencia select, que la calcula y que puede realizarse sobre una o más tablas. Ok, excelente. Estefany Fermín. Profesor, Sí. Rosauri, que se siente mal de salud y no podrá entrar a la clase. Profesor, yo no hice la tarea. Pero Estefany Fermín está ahí. Profesor, de pollo. Profesor. ¿Por qué, Estefany? No, es que no sé, por vaga, no la hice. No la es. Ok. Dime, Yumilka. También el proceso de documentación necesario dentro de la base de datos se puede definir o se puede decir que consiste en llevar un registro de un proceso durante la ejecución de un proyecto. El objetivo de este es aprender a la implementación de adaptar la estrategia y mejorar el procedimiento. La gestión de este proceso es forma proactiva que puede eliminar errores que ya se hayan cometido. Profesor, también dentro de lo que yo estuve investigando, pude ver que los administradores de la base de datos son responsables de el manejo, del mantenimiento y el desempeño de que tenga esta base de datos y su estructura y de la confiabilidad de bases de datos, y que asimismo están a cargo de la mejora y diseño de nuevos modelos de la misma. Que manejar una base de datos implica recolectar, clasificar y resguardar la información de manera organizada. Esos profesionales que se encargan de lo que es la documentación y también de ese manejo de lo que es la base de datos en general, velan por garantizar que la misma base de datos esté debidamente almacenada y segura, o sea que no puede tener ningún fallo. Siempre debe de ser exacta, porque ya cuando una base de datos tiene un fallo, ya a la hora de uno emplear una ejecución en la misma base de datos, se nos va a dificultar por ese problema que tengamos dentro de la base de datos. Ok, muy bien. Yanivel. Yo quería decir que quiero decir que una guía de acción se puede definir también como un plan de acción, y a mi entender, o sea, yo lo comparo con un mapa, porque yo leí que un plan de acción o una guía de acción es una hoja de ruta que puede ayudarlo o no puede ayudar a lograr nuestras metas y objetivos, así como muchas formas de llegar a un destino de viaje. Por ejemplo, un programa puede tomar muchos caminos para alcanzar la meta y cumplir los objetivos y lograr el resultado. Se puede comparar como un mapa, la guía de acción. Ok, excelente. García. Profesor, yo investigué acerca de la administración de la actividad de la base de datos para garantizar que los usuarios trabajen en forma cooperativa y complementaria al procesar la información en una base de datos. Primero, tenemos que saber que el responsable de la administración de una base de datos es el DBA. El administrador de base de datos es responsable primordialmente de administrar la estructura de la base de datos,
administrar la actividad de los datos, administrar el sistema manejador de base de datos, establecer el diccionario de datos, asegurar la confiabilidad de la base de datos y confirmar la seguridad de la base de datos. Esta responsabilidad incluye participar en el diseño inicial de la base de datos y su puesta en la práctica, así como controlar y administrar sus requerimientos, ayudando a evaluar alternativas, incluyendo a los DBMS, o sea, a los que participan, a los que ingresan datos en la base de datos, a utilizar y ayudando en el diseño general de la base de datos. En los casos de grandes aplicaciones de tipo organizacional, el DBA es un gerente que supervisa el trabajo del personal del diseño de la base de datos. Una vez diseñada la base de datos, es puesta en práctica utilizando los productos del DBMS, procediéndose entonces a la creación de los datos. El DBA participa en el desarrollo de procedimientos y controles para asegurar la calidad y la integridad de la base de datos. Los requerimientos de los usuarios van modificándose. Estos encuentran nuevas formas de métodos para lograr sus objetivos. La tecnología de la base de datos se va modificando y los fabricantes del DBMS actualizan sus productos. Todas las modificaciones en las estructuras y procedimientos de la base de datos requieren una cuidadosa administración. Ok, es excelente, señor. Yo. Dígame, Yumilka. También dentro de los fallos que se pueden dar dentro de una base de datos, principalmente está la falta de planificación, también ignorar la necesidad y la normalización, los estándares de dominación de diferentes definiciones, la falta de documentación, alguna tabla que esté dispersa, no proteger la entidad de datos, el diseño de la base de datos. Cada uno de estos fallos suele tener un procedimiento diferente dentro de la base de datos. Cuando dentro de una base de datos surge uno de estos fallos, puede ser que el procedimiento de la base de datos no esté como es y muestre error a la hora de presentarlo. ¿Pero de cuáles fallos hablamos? Hablamos de los fallos como el diseño de la base de datos, la organización, la falta de planificación, la falta de documentación, entre otros. Ok, excelente, muy bien. ¿Alguien más? Angeli Santana. Ajá. Seguimos con usted, mi niña. Ok, me salí un momento, fue porque el internet se terminó y tuve que poner otro. No hay problema, mi amor. Ok. Restringir el acceso a los procedimientos para ciertos usuarios. Los mecanismos normales de privilegio de bases de datos se basan en las sentencias Grant y Riboquet, que se explican en el apartado de otorgar privilegios. Sin embargo, a veces puedes utilizar los recursos del sistema operativo común basado en el modo adicional de controlar el acceso a una base de datos. Ok, correcto. Cuando todavía no he terminado. Oh, Cuando ni el usuario ni ninguna otra persona autorizada esté utilizando la base de datos, esta no debe estar disponible en línea, ya que esto puede hacer que la base de datos resulte inaccesible de una de las siguientes formas que tienen diversos grados de incomodidad. Una de estas es desconecta el soporte físico de la máquina y extráigalo. Si el disco no se puede extraer, es posible que la unidad del disco se pueda extraer. Otra es que copie el directorio de la base de datos en cinta y quédese la cinta. Utilice un programa de utilidad de cifrado para copiar los archivos de la base de datos. Conserve únicamente la versión que está cifrada. Es importante que en los dos últimos casos, después de hacer la copia, no se puede olvidar eliminar los archivos originales de la base de datos, ya que esto puede hacer una sobrecarga, ya que se está teniendo la copia y la original.
Excelente. Profesor, pero uno fijándose, también una base de datos va de la mano como cuando usted pone una tarea y Sí. usted pide una serie de requisitos, de que los títulos en 14, el espacio en 1.5 y todo eso. Sí, lo que pasa es que si lo pedimos así, lo que pasa es para que se vayan acostumbrando, porque cuando lleguen a la universidad le piden eso mismo. Ya de ahora, si nos vamos acostumbrando, ya por default, ya no hay que decirle que tienen que hacerlo así. ¿Alguien más? ¿Por qué está ahí tan poco hoy? ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando a ustedes? ¿Qué está sucediendo? Hay muchos de ustedes que todavía les falta por enviarme tarea. Y aquellos que no me han completado la tarea, ya yo le mandé sus calificaciones directamente a la profesora encargada. Y los que no me han completado la tarea, para no dañarle lo que es el índice, no le publiqué nota, le puse NC. NC significa no completada. Hay personas de ustedes dentro de lo que es en el curso que no han enviado todavía ni la primera tarea. Y hay otros que le faltan 3 y 4 tareas por subirla a la plataforma, donde considero que cada uno de ustedes debería tener 20 puntos, porque ustedes son excelentes estudiantes. Pero hay otros que no sé qué le está pasando. Están dejando la tarea para última instancia, o no la quieren hacer, o se le está olvidando que la clase continúa. Y ya esto lo que le quedan es como mínimo. Nos quedan por lo menos, podríamos decirle así, 12 semanas de clase. Donde ya cada quien lo que estamos pensando en Semana Santa y ya luego después de ahí nosotros ponerle algún proyecto a ustedes. Pero cada día más se están conectando menos, no sé por qué, no sé a qué se debe. Otros yo sé que están enfermos, por los demás no hay ni el 50% conectado ahora mismo. Seguimos, mis hijos. Hay más preguntas dentro de la que dejamos la semana pasada. ¿Cómo fue? Repítame. Y hay una cuanta más preguntas de las que dejamos la semana pasada. Yo sé que usted, Yomil, ha respondido una cuanta, pero hay algunos de los que están dentro de la sala que no me han dicho absolutamente nada. Bueno, no sé, porque dije lo que capté, usted sabe, lo que se me quedó en el cerebrito. No tengo el cuaderno. Ok, gracias, la felicito de antemano. Pregunta, mis hijos, e inquietudes. Recuerden algo, que lo que si nosotros no pasamos la asignatura de área técnica, no podemos ir a lo que es esto. Y por obligación tenemos que pasar toda la área técnica para nosotros seguir adelante, seguir cursando. Profesor, Señor, ¿cuándo es que vamos a empezar a trabajar ya en la base de datos? en la base de datos podemos comenzar ya a partir de marzo. A partir de marzo ya nosotros tenemos que ya ir comenzando a realizar lo que sería nuestro proyecto. Ok, perfecto. ¿Y vamos a trabajar con MySQL?
El que se le haga más fácil con Microsoft SQL lo podemos trabajar, o que se le hace más fácil trabajar en ACE también lo puede trabajar. Es la herramienta que más considere y que más domine. No, porque el profesor Juan ya para más futuro, él va a trabajar con MySQL y va, o sea, usted sabe que para crear un sitio web tú tienes que tener una base de datos y todo eso. Sí, pero ya ustedes no vuelven a ver más a Juan, solamente en el plantel. Ya después de esta asignatura, ustedes no ven más a Juan. Igual no le está dando clase a ustedes ahora en quinto. En sexto él no va a seguir dándonos clases. No, señor. ¿Y por qué? En sexto se topan con otra asignatura que yo le doy en sexto a ustedes. Ok. Pero ustedes trabajan juntos, ¿verdad? Usted y Juan para, o sea, porque van de mano eso, lo de base de datos y creación de un sitio web. Sí, correcto. Ok. Preguntas, jóvenes, inquietudes. Profesor, si yo le mando una tarea sin una respuesta, ¿usted me la devuelve? Más o menos. Si no está completa así, mi niña, Pero es una pregunta. pero yo estoy respondiendo. Ok. Yo le dije, si no está completa, tengo que devolvérsela de nuevo para que la llene, o si no, si usted no quiere que se la devuelvan, le quito los puntos correspondientes que debo de quitarle. Es que eso como que no me aparece con lógica. Entonces, Preguntas, jóvenes, inquietudes. Recuerden que nuestro proyecto comienza a partir ya de marzo para nosotros ir preparándolo y que ese es ya una de las notas finales para nosotros concluir lo que es ya en sí nuestra clase. Recuérdense que hay un tiempo reglamentario y tenemos nosotros que hacerlo lo más antes posible para poder entregarlo. No podemos dejárselo al tiempo, porque entonces vamos a tener que repetir esta asignatura o de lo contrario quemarlo. Y eso es lo que yo no quiero, que a ninguno de ustedes se le quede esta asignatura. Preguntas, jóvenes, inquietudes. Eri. profesor, donde dice proporciona estándares en los datos, ¿cómo así? Los estándares de los datos, recuérdense que los estándares son lo que lleva por lo menos lo que son una política dentro de lo que es el administrador de una base de datos. Si el campo son de 50 caracteres, usted no puede incluirle lo que son 60, porque eso dice los estándares que son 50. Si usted sabe que tiene que darle un espacio de 1.5, usted no puede darle un espacio de 1.15, porque no es lo correcto. Okay. Los estándares lo que significa son políticas de cómo usted va a hacer los procedimientos. Por lo menos usted sabe que, dígame, señor Eli. Son como los límites y las reglas que lleva la base de datos. Correcto, normas a seguir. Y eso es lo que sucede. Algunas veces a nosotros mismos nos dan unos estándares y nos dicen, mire, usted va a salir a tal plaza libre, pero usted tiene que estar aquí hasta a las 8 de la noche. Si usted se pasó de ahí, sabe que ya a partir de ahí comienzan a jalarle un poquito las orejas y a llamarle la atención. Y eso es lo que sucede en esos casos.
los estándares de una base de datos varían de la empresa en la que uno trabaje, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Preguntas, jóvenes. Recuérdense que el viernes nosotros entregamos las calificaciones. El viernes nosotros entregamos las calificaciones. Recordárselo a su padre. Y los que están un poquito graves, por favor, enviar la tarea. Los que están un poquito que faltan por enviar tarea, suban la tarea a la plataforma. Envíenla, por favor. Que la tarea nosotros la podemos realizar. No sé por qué estamos un poquito holgazanes, estamos un poquito haraganos con respecto a la tarea y conectándonos directamente a lo que tiene que ver con la plataforma. Profesor, la pregunta que dice como del horario, de la coincidencia de horario. Coincidencia de horario. Yo puse que son tablas, visita de consulta, procedimiento de almacenado. También puse disparadores y esquema conceptual. Hay una que dice evitar la coincidencia de horario entre los usuarios en la base de datos. Editar. No, evitar la coincidencia de horarios entre los usuarios de la base de datos. Es decir, cuando usted va a entrar a una base de datos, como sí, digo... Ajá, yo la entendí, yo solamente quería decir. Ok, me la puede decir si desea. Sí, lo que yo entendí es que mientras más agotados, sorry por el gallo, pero está loco, mientras más agotados estén los privilegios y los permisos, la base de datos va a funcionar mejor, ya que mientras más personas concurren en la base de datos, si esa persona tiene el privilegio o el permiso de hacer una modificación, ya la base de datos va a ir cambiando. O sea, no va a tener no va a tener la misma originalidad desde que tenía al principio, sino que cada persona que vaya entrando le hace una modificación según el permiso o el privilegio que tenga, la misma va a ir cambiando. Y también la concurrencia de horario, la base de datos se sobrecarga y como que hace yo lo que pude ver es como que se pierden los datos, pero por momento, hasta que después se organizan de nuevo. Recuerden que los datos algunas veces no se pueden perder, porque si tenemos una base de datos, ya están dentro de lo que están, o sea, se pueden perder si es que no se guardan directamente, pues si usted lo guarda no se pierde. Yomilka, por favor, puede pasar la asistencia, varones y hembras, y me lo envía a mi WhatsApp, por favor. ¿Qué cantidad de varones? ¿Por el grupo o por privado? Se lo envío. No, como usted considere, no tengo ningún problema. Ok. Pues bien, entonces, aquella persona que tengan excusa y aquella persona que el internet le dio problemas para conectarse, también lo puede incluir dentro de lo que cabe, por favor. Eri, para la semana próxima le corresponde a usted, Eri, y a Stephanie hacernos un pequeño encuentro de esa clase que nosotros vamos a dejar. Es decir, la clase de hoy le corresponde a usted la semana próxima haciendo una retroalimentación de todo lo que nosotros conversamos, de todo lo que nosotros hablamos en el día de hoy. Esperemos que estemos de acuerdo y que se puedan estudiar. Aparte de eso, también vamos a incluir una cuenta tarea más para la semana próxima, si Dios lo permite. Ya, o sea, entonces me toca a mí, Stephanie, hablar sobre todas las tareas que usted nos ha dado. No, sobre lo que hablamos el día de hoy. Ah, ok. Ya, perfecto. Sí, yo voy a hablar la próxima clase. Ok.